En esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer un cargador para una batería de 12 voltios pero que requiera un bajo amperaje. Vamos a utilizar dos componentes fundamentales donde vamos a dar los 12 voltios con un transformador de 110 voltios a 12 voltios respectivamente de corriente alterna. Cabe decir que cuando nosotros tenemos un transformador, este entra en corriente alterna y sale corriente alterna, pero ya transformado, ya sea por elevación o disminución de la energía. Ahora vamos a utilizar un puente rectificador como el que tenemos aquí, donde vamos a aplicar los 12 voltios de corriente alterna y van a salir 12 voltios de corriente continua ya respectivamente para alimentarme la batería o el circuito que yo necesite. Simplemente que aquí tengo la corriente continua. Ahora simplemente pues vamos a conectarlo. Aquí hicimos un puente rectificador con una configuración rectificadora y puse un condensador para que este me filtre la corriente y pues también me la estabilice ya a la salida de la corriente continua. Para hacer un puente rectificador, pues en el canal tengo el video donde les explico cómo es el funcionamiento y cómo armar el puente rectificador. Ahora vamos a ver el funcionamiento de nuestro cargador de baterías o nuestra fuente de 12 voltios, porque también puede ser una fuente de 12 voltios para alimentarme lo que yo necesite a 12 voltios de corriente continua. Ahí pues ya tenemos pues conectado a este lado que va la corriente alterna y en estos extremos sale la corriente continua. Ahora simplemente vamos a utilizar nuestro multímetro y lo ponemos en corriente continua. Vamos a verificar los voltajes de salida donde tenemos por este lado. Vamos a medir la corriente alterna o la entrada del transformador para verificar todos los voltajes. Aquí pues tenemos 115 voltios de corriente alterna y por este lado tenemos también tenemos 9 voltios de corriente alterna, pero a la salida va a ser de 12 voltios porque se me va a elevar un poco con este condensador que tenemos ahí. Ahora pasamos a la corriente continua y vamos a verificar el voltaje en nuestro circuito de salida. Ahí tenemos que 12 voltios de corriente continua ya respectivamente para alimentar un circuito o alimentar pues en este caso que podríamos utilizarlo como un cargador de 12 voltios pero a pocos amperios, y ya pues este sería como el funcionamiento de este circuito. Es muy sencillo, pues simplemente vamos a tener esos elementos, el transformador, vamos a tener nuestro puente rectificador y ya vamos a tener pues la salida de corriente continua. Si nosotros pues ya tenemos necesitamos más voltaje, pues simplemente necesitamos por ejemplo 24 voltios, ya conseguimos un transformador que sea de 110 o 120 voltios a 24 voltios y por aquí me va a salir o me sale un poco más pues porque tenemos el condensador acá. Pero hay que tener en cuenta que el condensador tiene que ser mayor, o sea la capacidad no en microfaradios sino en voltaje, para que este no se vaya a calentar. Es decir, es un condensador de 220 microfaradios a 25 voltios, entonces me queda bien porque me está saliendo aquí a los 12 voltios. Pero si ya vamos a sacar 24 voltios, tenemos que comprar un condensador que sea sea el mismo microfaradio, 220 microfaradios, pero que sea 35 voltios para evitar de que nuestro condensador se me vaya a recalentar. Pues esta sería como la explicación de cómo podemos realizar una fuente
ya sea para alimentar, recargar una batería o para alimentar un circuito determinado, que en este caso sería una fuente a 12 voltios.